La verdad que, bueno, hace mucho tiempo que vengo trabajando en muchas cosas, la verdad que muchas cosas. Una de las tantas cosas en las cuales estuve trabajando desde hace, creo que de fines del año pasado, que en realidad es como falso decir desde el año pasado. Este proyecto lo vengo trabajando desde hace muchos años. Muchos años. Este proyecto tiene 2012. Calculemos desde el 2012, que fue la primera vez que presentamos este proyecto de ley con, en ese momento era el diputado Gustavo Rubin. Antes de presentar ese proyecto, apoyamos un proyecto de ley que se logró en la provincia de Córdoba, que es la ley 9891, que es la ley que reconoce la problemática y brinda asistencia, campañas de concientización y demás sobre la problemática. Luego logramos la ley con Gustavo Rubin en la provincia de Corrientes. Esa misma ley la logramos en esa provincia, pero por temas de corrupción. Había un gobernador, que fue algo muy raro lo que sucedió en Corrientes con esta provincia, con esta ley. Gustavo Rubin, el que era parte del partido oficialista en ese momento, que era el Frente para Todos, en la provincia de Corrientes eran minoría. Él propuso la ley, el proyecto de ley, fue tratado y aprobado por las fuerzas opositoras, o sea, que las fuerzas del gobernador aprobaron la ley. La aprobaron, fue espectacular. Llegó un momento en el cual ese proyecto de ley estaba como ente de aplicación, lo habían puesto al Gabinete de Antropología de Corrientes, que dependía de Humberto Micheli y su mujer, Silvia Ríos, que es la gente con la que hablamos el otro día. Tuvimos la charla de crímenes ritualistas. Y bueno, yo en esa época viajé a Corrientes, estuve con ellos, y en esa época ellos estaban como en un conflicto judicial con un casino. Esto solo en Argentina puede suceder. Con un casino que estaba enfrente del edificio de la casa museo que tenía el gabinete antropológico. Y ellos tenían como una parte de ese predio. Era un lugar chico, tampoco era muy grande. No se crean que era una casona ni nada por el estilo. Era como algo antiguo que realmente estaba en muy mal estado. Ni siquiera valía demasiado. Y bueno, el amigo del casino, el dueño del casino, era amigo del gobernador. Colombi, creo que era el apellido del gobernador de ese momento. La cuestión es que el amigo este quería el predio donde estaba trabajando el gabinete antropológico para convertir ese predio en un estacionamiento para la gente que iba a jugar al casino o al bingo. Creo que es un casino o un bingo. Según lo que me dijeron, era que la única posibilidad de que hayan vetado esa ley fue por este conflicto. O sea, un conflicto por un estacionamiento de mierda, por un estacionamiento de porquería para el bingo el casino, derivó en que veten nuestra ley. O sea, ya estaba aprobada. Igual modo, creo que es un tema, el tema de las leyes, cuando uno tiene que determinar qué organismo la va a aplicar. Ahí hay un problema serio. Creo que también hubiéramos tenido problemas si... Creo que la ley debería haberse constituido una nueva secretaría, un nuevo organismo. No, personalmente, no creo que esté bien que dependa de un gabinete antropológico. A pesar de que yo creo que el gabinete antropológico tiene que ser parte de esta secretaría, pero no coincido en que sea el órgano que aplique este proyecto.
porque no tiene todas las herramientas que debería tener. Entonces, ya de por sí, digamos que no iba a estar, íbamos a tener problemas el día de mañana. Pero bueno, se podía modificar eso, el tema de quién le iba a aplicar o quién se iba a encargar de llevar adelante este proyecto. La cuestión es que se aprobó la ley de asistencia a víctimas en la provincia de Corrientes y el señor gobernador la vetó. Cuando Gustavo Rubin es elegido diputado nacional, impulsa la ley en el Congreso Nacional Argentino. La cuestión es que la ley, los proyectos, es un trabajo impulsarlos. Trabajar en un proyecto de ley es un trabajo, porque realmente, si ustedes supieran todo lo que hay que negociar y todos los acuerdos que hay que hacer y todo lo que hay que comprender como para decir, bueno, por un lado decís, me encantaría que haya esto y esto y esto, pero a la hora de tratar un proyecto de ley, todos tienen que levantar la mano y decir estoy de acuerdo. Entonces, a veces no es posible meter todo lo que nosotros quisiéramos, porque inclusive a veces es algo engorroso, digamos, algunas cosas. Entonces puede dar a una mala interpretación o que se toquen temas que por ahí no están en la agenda. Entonces, o temas que no son, que vinculan a otros organismos que por ahí no están dispuestos. Entonces, es tratar de hacer todo esto un proyecto que sea viable, ¿se entiende? Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, 2012, este diputado creo que terminó su mandato en el 2013 o 2014, no recuerdo cuándo. Vino el gobierno de Mauricio Macri. Ese proyecto quedó sin tratamiento, no me acuerdo el nombre cómo queda, pero bueno, quedó en la nada porque no se llegó a tratar. En el gobierno de Macri hubo una diputada por Corrientes que era parte de Cambiemos, del radicalismo, con la cual me reuní porque estaba interesada en el proyecto. No sé si lo llevé a impulsar, pero la idea era que lo impulse. Me parece que no sé si lo llevo a presentar, pero bueno. Ustedes sabrán que, como les digo siempre, hay el New Age y estas organizaciones coercitivas son el brazo armado del neoliberalismo. Entonces, claramente, digamos, hay fuerzas políticas que no quieren tratar la problemática. Estamos ante la nueva forma de esclavitud. Entonces, muchos de estos grupos de poder se dedican a esclavizar a personas. Entonces, por supuesto, no van a querer que se le toque el negociado. Si nosotros logramos que el Estado Nacional reconozca que existe una problemática, que existen víctimas, que existen familiares que necesitan asistencia psicológica, médica y jurídica, están reconociendo también que hay un delito detrás. Entonces, esto es el puntapié inicial. Y el más importante, aunque ustedes no lo crean. Porque si bien la ley que nosotros estamos impulsando no tiene no impulsa una figura penal, sino asistencia, es solamente prevención, concientización y asistencia a víctimas. Lo importante de este proyecto de ley es el reconocimiento, que nos reconozcan como víctimas, como sobrevivientes, que reconozcan que hay familias enteras como la mía que han sido captadas, que están esclavizadas y que necesitan ayuda del Estado. 30 años me costó esto. Entonces, realmente para mí es muy emocionante llegar a este punto y poderlo ver, ¿no? Porque es muy difícil esta lucha.
Entonces, imagínense si tanto tiempo nos está llevando que nos reconozcan cuando todo el mundo, a nivel mundial, se sabe que existe esta problemática. Todo el mundo sabe que existe. Pero claro, es muy difícil combatirlas porque están dentro del poder político. Gobiernan países. Entonces, es muy difícil. O sea, yo quiero que ustedes sean conscientes de que esto cambie la historia. Y que también hay grandes potencias que no quieren que estas leyes se aprueben. Hay grandes países que justamente son los principales promotores de estas organizaciones coercitivas que luchan en contra de estas leyes. Sin ir más lejos, cuando se logró la ley Abou-Picard en Francia en el año 2001, uno de los países que se opuso y que intentó a través de los foros internacionales, a través de muchas presiones y demás, terminar con esta ley, fue Estados Unidos. Estados Unidos presionando a Francia. Hasta quiso presionar a Rusia cuando dijo que los Testigos de Jehová era una organización terrorista. Y creo que es cambiar la mentalidad también. Porque no se mata solamente con armas. La coerción psicológica mata muchísima gente. Mata mucha más gente que cualquier guerra. Y es mucho más sutil la coerción y el asesinato porque está perfeccionado. Los líderes tienen un botón donde aprietan y sus víctimas se suicidan. Es el crimen perfecto hoy en día. Por eso, claramente, no van a estar a favor de nuestras leyes. No van a estar a favor de reconocer la problemática. ¿Cómo pueden creer ustedes que, por ejemplo, Estados Unidos, que es el mejor país, no sé, es la potencia mundial, tiene al FBI, a la CIA, al Pentágono, toda la tecnología del mundo, hizo las mejores películas y más películas sobre el tema de organizaciones coercitivas, sectas, hizo documentales, tienen estudiada la problemática a fondo? ¿Cómo puede ser que no tengan una ley que reconozca la problemática? ¿Cómo puede ser que no asistan a las víctimas? Un país de primer mundo. Es terrible. Entonces, vamos a ver si lo logramos. Este es el momento bisagra. Creo que a nivel nacional e internacional tenemos todo para lograr la ley. Depende de nosotros. Y digo depende de nosotros porque a pesar de tener todo a favor, hay mucha gente que está trabajando para que esta ley no se apruebe. Muchas organizaciones coercitivas con mucho poder, con mucho dinero, con muchos esclavos que van a aceptar las órdenes ciegamente. Entonces, realmente yo necesito a cada uno de ustedes. No, este no es mi proyecto de ley. Este es el proyecto de ley de todos. Porque yo ya perdí lo que tenía. Ya me arruinaron la vida. Pero hay un montón de gente que no. Hay un montón de chicos que vamos a poder resguardarlos. Hay un montón de mujeres que vamos a poder resguardar. Entonces, tenemos que lograr que toda la sociedad se involucre. Les repito, si no logramos ahora esta ley, vamos a tener que esperar 7, 8 años más para tener otra oportunidad. Está todo dado para que se dé. Pero tenemos que hacer una gran campaña de activismo. Tenemos que pedir esta ley. Si vos no sufriste la problemática, acompañanos igual, porque algún amigo, el día que tengas un hijo, una mujer,
o un marido. Puede pasarle. Cualquiera de nosotros puede ser captado y sometido por una organización coercitiva. O dañado por una pseudopráctica que te ofrezca sanaciones mágicas y te termines muriendo. Entonces, les pido por favor, de corazón les pido. Les suplico, les pido, hago lo que me pidan. Pero necesito que realmente me acompañen en este proyecto. Si logramos este proyecto va a ser el punto bisagra. El punto donde el Estado argentino va a reconocer que las organizaciones coercitivas existen. Y que hay miles de mujeres, miles de niños, chicos que tienen otra elección sexual, que son apartados de su familia, que son torturados, que son empujados al suicidio y que son asesinados, porque son asesinatos. Entonces, necesitamos visibilizar esto. Hay casos que quedan impunes. Miren el caso del niño que murió, que asesinaron, no que murió, que asesinaron en Neuquén. Que sus padres ya estaban coercionados psicológicamente, lo enviaban a una escuela, muchos dicen hippie, no es hippie, con una metodología Waldorf, que no tiene nada de ciencia, no sigue la currícula escolar. Le dieron de tomar dióxido de cloro porque lo vieron en un programa de televisión o una red social. La justicia dice que hay alguien que los instigó, pero no los está investigando. Ese niño murió, lo asesinaron, y nadie va a pagar por ese crimen. Entonces, esas son las luchas que tenemos que seguir y tratar de que esto no ocurra. Detrás de una muerte hay un responsable. La gente no se muere porque se quiere morir. Hay gente que son instigadores, que son autores intelectuales. ¿Qué pasa? ¿No lo quieren investigar porque, no sé, puede llegar a ser Viviana Canosa? Porque pueden llegar a condenar también al canal que emitió ese programa, que promocionó una sustancia tóxica que terminó matando a un niño. ¿Qué pasa con nuestra gente? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Dónde está la justicia? Yo la denuncié en la justicia a esta mujer. Y la justicia no quiso investigar. Quiero meterme en el tema de la ley. La ley. Tengo el proyecto de ley acá. Quiero mostrárselos, porque la verdad que estoy muy contento. Cada artículo vale oro. Quiero decirles que hay algún artículo que me hubiera gustado que esté, pero este proyecto tiene que ir a comisión y la idea es que voy a trabajar y a luchar para que ese artículo vuelva a estar donde estaba. Que se los voy a contar a lo último. Pues yo tengo todos los proyectos. Yo le envié este proyecto a la diputada y se trabajó en conjunto y fueron moldeando según lo que ellos pensaban que podía ser tratado y aprobado. Nosotros queremos que se reconozca la problemática y se apruebe sin vueltas esto. Entonces, es un tema. A ver, estoy leyendo el chat. A ver, bueno, les agradezco a todos los que están diciendo que me apoyan. La verdad que les pido que no se queden en la palabra. Les pido que en las redes sociales difundan nuestra lucha, pidan que se trate esta ley, multipliquemos la voz. Multipliquemos los videos, multipliquemos las visitas de esos videos, que la sociedad vea que hay víctimas. Los videos que estamos haciendo con los testimonios de los sobrevivientes es muy importante porque así la sociedad entiende que hay víctimas detrás, porque parece que si no somos invisibles. Entonces, eso es muy importante. Difundir lo que hacen, cómo actúan, cuál es el fin de la ley. Porque recuerden que ahora cuando esto comience a tomar vuelo, van a empezar a hablar un montón de tonteras y gente que no ha leído el proyecto o que lo ha leído va a querer engañar a la sociedad
con falsa información para que este proyecto no sea tratado y demás. Tengo más de 10 años trabajando en esto. No hay ningún punto flojo. No hay un punto gris. Te los aseguro. No hay ni uno. Nadie en su sano juicio se puede oponer a una ley de reconocimiento y asistencia a víctimas. Nadie en este planeta. Los términos y los conceptos son un lujo. Un lujo de trabajo que nos ha llevado un montón de años. Lo hemos perfeccionado al máximo. Al máximo. Porque hemos soportado un montón de ataques de un montón de lugares. Y este proyecto y estos conceptos son hechos de una forma como para que esos ataques sean imposibles que funcionen. Entonces, le pido que nos ayuden. Bueno, voy a poner la otra camarita, así les muestro el proyecto y hablo punto por punto. Bueno, proyecto de ley. Programa Nacional de Asistencia a Víctimas de Grupos o Líderes Unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y o abusos. Como sabrán, nosotros una de las trabas importantes que habíamos tenido en el inicio de esta lucha con el proyecto de ley era que hablábamos de sectas destructivas. A medida que fui investigando y fui profundizando mis conocimientos en el tema, me di cuenta que el gran problema que había a nivel mundial, inclusive con la ley de Francia, es que los términos y los conceptos utilizados eran erróneos. Entonces comenzamos a trabajar en el desarrollo de terminología apropiada. Es aquí donde comenzamos a trabajar con este término que hablamos de líderes unipersonales, grupos o organizaciones coercitivas. Agregado a esto, nosotros inventamos, por un decir, además del desarrollo del término, un tema conceptual en el cual hablamos de la vulneración sistemática de los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos del animal y la sanidad pública. Esto no existe en otro lugar. La ley francesa tiene como enfoque el ataque, la lucha, el combatir contra las sectas y no el resguardo de los derechos de la víctima. Nosotros adoptamos una figura de pro víctima, pro sobreviviente. Nuestro punto principal no es atacar, sino proteger. Entonces, con ese cambio de visión, claramente no debería oponerse nadie. O sea, le sacamos la posibilidad de que políticos que responden a estas organizaciones coercitivas puedan usar esto como decir, es una ley que va a combatir, o sea, como que es anti algo. Entonces, de esta manera y desarrollando un término adecuado, porque el término secta, yo ya les conté, es un término peyorativo, erróneo, que es utilizado para bastardear a minorías y demás, no correspondía. Entonces, ya teniendo un término adecuado y una base legal pro sobreviviente, eso era lo fundamental. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros proponíamos la ley? Muchos tenían miedo por desconocimiento y decían, estos van en contra de las religiones y de los cultos. Porque el término sectas, al ser un término peyorativo, era un tema. Entonces, tendían a confundirse por desconocimiento que nuestro proyecto de ley era en contra de las religiones o de los cultos. Cuando esto claramente nunca fue así. Nosotros no estamos bajo ningún concepto en contra de las religiones y cultos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que por desconocimiento, mucha gente
piensa que muchas organizaciones coercitivas son religiones ocultos. De hecho, hay muchas de ellas que se infiltraron y usan la figura de culto como camuflaje. Y estas organizaciones coercitivas tienen un montón de camuflajes. No solo de índole religioso, por decir. Entonces nosotros, adoptando un término adecuado y haciendo estas salvedades, logramos que se entienda que esto no tiene nada que ver con las religiones y los cultos. Inclusive nosotros queríamos hacerle entender a las religiones y a los cultos de bien que debían apoyar nuestra lucha porque claramente se van a ver beneficiados con este proyecto de ley. ¿Dónde va a estar el beneficio de las religiones y los cultos de bien? En que vamos a limpiar el registro de cultos de estas organizaciones coercitivas criminales que funcionan con fichero de culto. Les recuerdo, para los que no saben, que estas organizaciones coercitivas se crean con un fin delictivo. Al contrario, una religión o un culto de bien que se crea con la finalidad de ayudar al prójimo, generar bienestar social y ayudar a los que menos tienen. Las organizaciones coercitivas no hacen esto. Lo que hacen es todo lo contrario. Es captar a personas en situación de vulnerabilidad, para someterlas, explotarlas laboralmente, sexualmente, para sacarles sus bienes, su dinero. Y detrás de toda esta captación y sometimiento viene la destrucción familiar. Entonces, ¿cómo se determina cuál es una organización coercitiva? Claramente cuando hay delitos. Si una persona se inscribe como culto y pide el diezmo, y ese diezmo va a parar a sus arcas personales para beneficio personal, enriquecerse personalmente, ilícitamente, es una organización coercitiva. ¿Se entiende cuál es la diferencia? El otro día hablaba con Batman, que él tenía la duda de, por ejemplo, la Iglesia Católica, o pónganle cualquier religión, donde puede haber un cura o varios curas de forma individual que son pederastas, que son pedófilos, pederastas. ¿Cuál es la diferencia con una organización coercitiva? Que nosotros tenemos pederastas en toda nuestra sociedad. Hay docentes que abusan de niños, hay policías que abusan de niños, hay padres que abusan de sus hijos, y esto no son organizaciones coercitivas, son pederastas. ¿Cuándo es una organización coercitiva? Cuando se crea y dentro de esas doctrinas criminales está el abuso de niños o de mujeres de forma sistemática. Cuando forma parte de esas doctrinas y esos lineamientos del líder. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un abusador o un pederasta y una organización coercitiva? La organización coercitiva tiene como fin el abuso, el sometimiento. Es una gran diferencia. Entonces, está bueno que esto se tenga claro, porque hay mucha gente que dice, pero en todos lados hay abusadores. No tiene nada que ver. No es una organización coercitiva. Es un pederasta. Bueno, teniendo esta salvedad, que es una base que algunos de ustedes ya la conocen porque siguen mi lucha de hace mucho tiempo y han visto un montón de los videos, igual modo quiero que se queden tranquilos. Los que tengan duda, al final de esto voy a responder las dudas que haya para aclarar todo y que quede todo súper entendible. Bueno, el artículo 1
es la creación de programa. El artículo 2 dice el objeto. El objeto de la presente ley es de asistencia, protección y promoción de los derechos de las personas víctimas de grupos o líderes unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva o abusos, generando condiciones y herramientas para el acceso y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos fundamentales que forman parte de la dignidad humana. Una de las cosas más importantes que hemos podido ver está en la vulneración de los derechos humanos. Cuando hay una supresión de la identidad, esto se constituye en un delito de lesa humanidad, podamos decir. Porque cuando a una persona le borran la identidad, eliminan esa identidad, es el peor de los delitos contra los derechos humanos. En el artículo 2 hablan de líderes unipersonales, porque como ustedes saben, y como algunos no van a saber, no siempre hay organizaciones coercitivas. A veces es una sola persona que utiliza carente de una estructura piramidal, utiliza estas técnicas de persuasión coercitiva. Estas técnicas de persuasión coercitiva se pueden utilizar, por ejemplo, en una persona que te dice que te va a curar, que sabe que vos estás enfermo y te dice que te va a curar con energías. Y esa curación, por supuesto, no llega, te manipula psicológicamente para sacarte el dinero, para que no hagas el tratamiento y vos te terminás muriendo o terminás con un estado de salud que es irreparable. O que te dice que para sanar ciertos males que te ha producido un trabajo de magia negra a otra persona, debe penetrarte sexualmente para curarte sexualmente. Hay de estos casos. Entonces, por eso se habla de líderes unipersonales. Porque no tienen una estructura piramidal, pero abusan de un montón de personas de forma individual. El artículo 3 dice: víctimas. A los fines de la presente ley se considera víctimas a las personas de cualquier sexo, género o edad que fueron obligadas a actos u omisiones por persuasión coercitiva, abuso físico, abuso psicológico, técnicas de destrucción de la personalidad. Este artículo está bárbaro. Quizás ustedes, al desconocer la problemática, por ahí no se dan cuenta de que este párrafo tan sencillo como se ve es fundamental. Se los voy a desglosar un poquito. Primero, lo importante es que habla de cualquier edad. Muchos desconocen que muchos de los niños que son abusados y son sometidos por estas organizaciones son llevados por sus propios tutores. Entonces, acá lo que abre es el abanico de que una persona de forma externa pueda denunciar esta situación y que el Estado pueda resguardar la integridad física de ese niño que está viendo sus derechos vulnerados con la participación de sus tutores. Esto es muy importante. Lo que sigue, que habla de actos u omisiones por persuasión coercitiva, podemos contemplar con un montón de organizaciones coercitivas que manipulan a sus víctimas y le dicen que no reciban tratamientos médicos fundamentales para resguardar su salud y mantener su vida, atentando contra su propia vida y contra derechos fundamentales. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Es que mucha gente que ha sido víctima de estas organizaciones pueda ser asistida. Recuerden, esta ley no es una ley penal. Esta ley solo genera un marco jurídico para resguardar a las víctimas. No es una ley que sanciona a aquellos que utilizan la persuasión coercitiva.
Este es el primer paso. Reconocer a las víctimas y asistirlas y prevenir la captación de nuevas víctimas. Luego dice abuso físico, abuso psicológico. Todos sabemos que dentro de todas las organizaciones coercitivas hay abuso físico y abuso psicológico. En algunas no hay abuso físico, son por ahí las más terribles, pero en muchas de ellas hay torturas psicológicas y seguidas de torturas físicas. Técnicas de destrucción de la personalidad. En las organizaciones coercitivas jerárquicas que tienen una estructura piramidal suele haber siempre destrucción de la personalidad totalmente. Le implantan el pensamiento mágico, le implantan otra personalidad. Muchas de ellas le cambian los nombres, le cambian el apellido, le ponen sobrenombre, le apartan de todos sus vínculos. Son las más heavy y está bueno que acá esté bien detallado. Luego dice reconocimiento como víctima. Cualquier persona en el marco de este artículo no implica en ningún caso la exhibición de responsabilidades y consecuencias legales por acciones u omisiones cometidas por las propias víctimas, cuestión que quedará a cargo de los ámbitos jurisdiccionales correspondientes. Bueno, como les digo siempre, hay mucha gente que no lo comprende. Pero en esta problemática que es única, lo que nos sucede es que las víctimas en general son transformadas en victimarias. ¿Cómo son transformadas en victimarias? Lo que suele suceder habitualmente es que las utilicen para reclutar a nuevas víctimas. Ya ahí están siendo parte de esta cadena delictiva, digamos, al ser los encargados de reclutar a nuevas víctimas. Luego muchos de los que fueron víctimas en un comienzo comienzan a ser parte de esta cadena y a subir dentro de la estructura jerárquica y siguen las órdenes del líder. Esas órdenes del líder pueden ser desde ocasionar maltratos físicos, psicológicos, abusos sexuales, trata de personas. Entonces acá lo que se está queriendo decir es, está bien, vos podés ser víctima, pero ser víctima no te hace, no te exime de tu cargo y responsabilidad ante la ley penal. Sí, lo que nosotros vamos a pedir cuando logremos esta ley y vayamos por una ley de tipificación penal es que se tenga en cuenta el accionar y la operatoria para que en cada caso se evalúe de forma individual qué responsabilidad y qué cargo y culpa tiene según la coerción psicológica que ha sido llevado adelante con cada persona. ¿Y por qué? Y porque claramente una persona que ha sido coercionada, así como sucede en la ley de trata de personas, se tiene en cuenta una moderación de la pena, teniendo como un atenuante en cada caso según el escenario planteado. No todos van a ser juzgados con la misma vara, digamos. Se va a tener en cuenta de que fue víctima, cómo lo manipularon, cómo lo coercionaron. Entonces, cuando se discuta una ley penal y una tipificación penal, que es lo siguiente a esta ley, vamos a poder darle un marco y también va a ser positivo, porque sería injusto castigar con la misma cantidad de años al líder que a una víctima que siguió las órdenes del líder. Y también sería injusto que lo dejen libre porque primero fue una víctima y ya. No, tiene que tener una pena, pero también tiene que tener en cuenta el juez a la hora de dictar la sentencia de que primero fue una víctima. Bueno, el artículo 4, victimarios. A los fines de la presente ley se considera victimarios a aquellos individuos o grupos que, ejerciendo el rol de liderazgo, argumentando fines o medios religiosos, mágicos, terapéuticos o esotéricos, empleados en su dinámica de captación y adoctrinamiento, utilicen prácticas de persuasión coercitiva y manipulación psicológica que impliquen la afectación de la salud física o mental. Ese ítem fue uno de los últimos que pedí que agreguen, porque no estaba agregado.
la destrucción de la personalidad o su daño severo, la destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva de la persona con su entorno social habitual y consigo mismo, técnicas de control emocional y cognitivo sobre individuos o grupos de individuos menores de edad o adultos, la realización de actos de cualquier índole que vicien la voluntad de la víctima, actividades de explotación sexual, laboral, económica o de cualquier índole, la reducción a la servidumbre y la utilización de técnicas de abuso grupales. Las prácticas las prácticas descriptas resultan una mera enunciación general y no taxativa de los aspectos coercitivos y de abusos que pueden producirse. Recuerden que la ley genera un marco donde dice quiénes son víctimas, qué daños le producen, con qué técnicas, qué hacen los victimarios. O sea, trata de decir qué son las víctimas, qué son los victimarios, como para darle un marco a la hora de tener que brindar asistencia, cómo determinar quién era la víctima y qué daño sufrió. Entonces, acá está todo bien descrito. Muchos de los que están acá, que han sido sobrevivientes de organizaciones, seguramente han visto en estos ítems, se han visto reflejados. Todas las organizaciones afectan la salud física o mental. La destrucción de la personalidad, todas las organizaciones coercitivas, sectas, lo hacen. La destrucción severa de lazos afectivos y de comunicación, una gran parte, la mayoría. Las técnicas de control emocional, estos puntos que ustedes han visto, la mayoría de las organizaciones coercitivas, la mayoría de las sectas, lo llevan adelante. El artículo 5, finalidades. El programa creado por la presente tiene como finalidades: asistir de manera integral a las víctimas, elaborando una evaluación profesional de los daños causados en las mismas. Esto está muy bueno porque la idea es que también se capaciten a profesionales en la problemática. Recuerden que ninguna carrera profesional hoy en día está incluida en la problemática. Por lo tanto, no tenemos abogados ni psicólogos que conozcan la problemática y que estén capacitados para atender a las víctimas. Entonces, por eso también hay muchos con los que les tenemos que enseñar qué son las técnicas de persuasión coercitiva, qué son estas pseudoprácticas New Age, cuál es el daño que ocasionan. Es muy habitual que discutamos con matriculados que realmente no conocen la problemática. Entonces va a estar bueno porque va a haber gente especializada que va a tener que hacer una evaluación del estado de esa persona para poder implementar estas medidas de resguardo y ayuda. Recuerden que también va a haber un montón de convenios marco que se van a poder firmar con otros organismos de Estado, los cuales van a incurrir en ayuda social, que muchas veces las mujeres o los niños necesitan una asistencia social, o ser incluidos dentro de el tema laboral o en un hogar para ser protegidos. Entonces también va a haber estas herramientas que se van a poder aplicar. Promover la implementación de acciones tendientes a lograr la prevención y detección temprana de cualquier situación o actividad generadora de víctimas en el marco de la presente ley. Esto está buenísimo, porque no solo va a haber asistencia, se va a trabajar en la prevención. La concientización y la prevención es lo más importante que tenemos hoy en día. Es muy difícil salvar o recuperar a una persona que ha sido captada y sometida. Pero si nosotros evitamos que sean captadas y sometidas, realmente es lo más importante que podemos tener. Entonces, de esta manera, va a haber un grupo de trabajo que va a trabajar activamente en observar estos temas. ¿Se entiende? Vamos con otra, a ver. Bueno, el artículo 6. Funciones del Programa Nacional de Asistencia a Víctimas de Grupos. Espérenme que estoy
con el tema de las alarmas me tienen... bueno, no las puedo sacar. El Programa Nacional de Asistencia a Víctimas de Grupos Líderes Unipersonales. Bueno, se están sumando un montón de gente, vamos todavía. Yo me desconcentro, les pido disculpas. Veo el zombie y veo siguiendo, les agradezco a todos los que están siguiendo, la verdad que está muy bueno. Pero son un montón, che, gracias. Bueno, artículo 6. Funciones. El Programa Nacional de Asistencia a Víctimas de Grupos o Líderes Unipersonales que ejercen persuasión coercitiva y abuso tienen las siguientes funciones. Recolectar y sistematizar información científica y empírica de cada caso del que se tome conocimiento en el marco del programa. Esto está buenísimo. Está buenísimo porque hoy en día no tenemos estadísticas oficiales. Entonces, lo que nos va a ayudar las estadísticas oficiales es que al tener esas estadísticas, lo vamos a... a ver, esperen, estoy leyendo el chat. No, me estoy concentrando a cada rato. Perdón, estaba leyendo el chat. Bueno, les decía que el recolectar y sistematizar información científica nos va a ayudar a que desde el Estado otros organismos puedan interactuar. Y también nos va a ayudar a que, por ejemplo, el tema de cuando se pida otro tipo de legislación, vamos a poder fundamentar con estadísticas oficiales del por qué es necesario pedir ciertas medidas o legislación exclusiva sobre distintos hechos que vayan ocurriendo. Entonces está buenísimo que el Estado comience a trabajar en la problemática. Realizar campañas públicas de visibilización e información sobre las características de estos grupos o líderes unipersonales que ejercen actividades coercitivas. Esto también es maravilloso porque hoy en día somos invisibles. Las organizaciones coercitivas, lo peor que le puedes hacer es exponerlos públicamente y mostrarle a la sociedad lo que hacen, cómo operan, qué sufren las víctimas, qué le han hecho. Entonces, si nosotros logramos que desde el Estado realicen estas campañas de concientización y prevención, va a ser muy bueno porque vamos a evitar que capten a un montón de víctimas. Elaborar y ejecutar acciones de monitoreo y evaluación de la situación de cada víctima y su asistencia complementaria si así lo requiera. Esto va a estar bueno porque es como un trabajo proactivo que se va a hacer con las víctimas. Efectuar las denuncias ante las autoridades correspondientes cuando se tome conocimiento de actividades realizadas de grupos o líderes coercitivos que impliquen algún tipo de violación de derechos. Esto también está bárbaro. Está bárbaro porque no solo van a ayudar a las víctimas. Cuando las víctimas vayan a pedir asistencia y le cuenten su historia, les va a pasar como hago yo, cuando me cuentan su historia y muchas veces ni saben que hay delitos de por medio. Y va a haber alguien que los va a poder ayudar jurídicamente, asesorar, y le va a decir, mirá, hay estos delitos y estos delitos se pueden denunciar, y va a ser una obligación del Estado llevar adelante estas denuncias para que se logre justicia y resguardar a otras víctimas. Así que miren qué importante es ese punto. Promover mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo la asistencia a las víctimas para facilitar su reinserción social. Esto está bárbaro porque claramente ustedes saben que cuando se genera una grupo dependencia, una organización coercitiva, las personas pierden su individualidad, su libertad individual, se pierden a la persona como persona única, como sujeto. Todo es reemplazado por el pensamiento grupal, por las metas grupales del líder. Entonces, después de muchos años de cautiverio dentro de estas organizaciones, las personas no deciden por su propia cuenta. Entonces, se hace muy difícil
que decidan por su propia cuenta y que puedan nuevamente desarrollarse a sí mismo en la sociedad como era antes de ser captado por cualquier organización coercitiva. Entonces va a estar bueno que ayuden a estas personas, a estos sobrevivientes, a reingresar en el sistema. Artículo 7. No, me pasé un par de puntos, perdón. F. Coordinar medidas de acción positiva con organismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial. Esto está buenísimo, esto era lo que yo les decía antes. Se va a poder coordinar con otros organismos mecanismos de acción para ayudar a los sobrevivientes y también para denunciar ante la justicia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un caso donde dentro de una organización coercitiva a un sobreviviente, además de la coerción psicológica, lo han obligado a consumir sustancias tóxicas, drogas, lo que van a poder hacer es coordinar, por ejemplo, acciones en conjunto con Cedronar y con el Ministerio de Salud, por ejemplo, para que esa persona reciba un tratamiento contra las adicciones y a su vez estar tratado con el tema de la grupodependencia. ¿Entienden cómo es el tema? Entonces, todos los puntos tienen un porqué. El punto G. Proteger a las personas contra toda forma de manipulación de la personalidad, abuso y o de condicionamiento físico, psicológico o intelectual que bajo cualquier máscara filosófica, mágica, religiosa, psicoterapéutica, pseudocientífica, comercial o laboral puedan disimular sus prácticas abusivas. Este párrafo, y me voy a comer el micrófono de la emoción, este párrafo, vuelvo a decirles, cuatro renglones que pueden cambiar la vida de millones de personas. Y si hablamos a través de la historia que va a perdurar esta ley, cientos de millones de personas y más. Como ustedes saben, la coerción psicológica, las técnicas de persuasión se camuflan detrás de un montón de actividades. Durante mucho tiempo me costó hacerle entender a la gente y a la comunidad científica y al sistema judicial que detrás del que ofrece una pseudopráctica coercitiva, una pseudociencia, hay persuasión coercitiva. ¿Cuándo se aplica esta persuasión coercitiva? Cuando te ofrecen algo que no funciona. Cuando saben que no funciona y te va a dañar la vida, la sanidad. No solo hablamos de fraude económico. El fraude económico para mí es lo de menos. Es importante, pero es lo de menos. Lo más importante es cuando se atenta contra la sanidad. Cuando a vos te dicen, te voy a curar, o que tal pseudopráctica cura, cuando en realidad no cura, como la meditación, las técnicas de respiración, que tienen un efecto relajante solamente y que no tiene fundamentos científicos sobre sus beneficios a la sanidad, te están generando un daño terrible. Y hay un abuso. Entonces, eso se va a poder de alguna manera contemplar como un daño a las personas. Y ese daño va a poder ser subsanado por el Estado. Y también acá el Estado va a tener que trabajar en que esto no suceda. Que eso es lo que está bueno. Que cuando quieran promocionar un polvito mágico, nosotros vamos a tener un lugar donde vamos a poder denunciar y que esta gente haga algo. El tema comercial, lo hemos visto. Te vas a hacer rico, vas a ser tu propio jefe. No vas a necesitar jubilarte. Ustedes no se imaginan el daño que le hacen a la gente. Yo he trabajado en casos en los cuales la gente se termina suicidando. Se terminan destruyendo las familias. Por solamente estas organizaciones comerciales que te ofrecen
abundancia, bienestar económico y que terminás en la calle. Entonces, este párrafo es una joya para mí. Ni hablemos de los coach y todo lo que sea pseudocientífico. Acá lo dice claro. Psicoterapéutica pseudocientífica. En esto también vamos a poder trabajar con otros organismos. Las universidades públicas van a poder firmar convenios para hacer investigación científica sobre un montón de estas pseudoprácticas y realmente poner blanco sobre negro y decirle al Ministerio de Salud: mirá, tenemos estudios científicos propios, nacionales, que demuestran que esto no es una terapia científica, es un fraude que atenta contra la sanidad pública. Entonces ahí vamos a pedirle al Ministerio de Salud que tome acciones más duras, porque cuando se hace una mala praxis o se ejerce ilegalmente, ilícitamente en la medicina, esa persona tiene que ir a prisión. Es un delito muy grave. Artículo 7. Asistencia. La asistencia integral a las víctimas debe brindarse de la siguiente manera: asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otras que sean pertinentes. Ustedes saben lo caro, lo difícil que es para los sobrevivientes recibir asistencia de algún tipo. Sin ir más lejos, hace un mes, 2 meses atrás, cuando hablamos con Julieta Coria, que es una sobreviviente del Templo Filadelfia, que había trata de personas, abuso de todo tipo. Esa chica no podía tener un tratamiento psicológico porque no tenía dinero para pagarlo. No tenía dinero. Tuve que yo pedirle a una de nuestras colaboradoras, que siempre se ofreció de maravilla a ayudar a las víctimas, a que la ayude haciendo un tratamiento gratuito. ¿A usted le parece que me corresponde a mí, que yo soy un organismo de Estado? ¿O que esa psicóloga tiene que donar su trabajo porque el Estado está ausente? No, no corresponde. Jurídico, tema jurídico. No hay abogados especializados en la problemática. Sacando de eso, que ustedes, si tienen el dinero para pagarlo, ¿qué van a pagar? ¿Un abogado que no sepa nada? Le van a cobrar por nada porque no están capacitados. Y lo peor de todo, hay gente que ni siquiera lo puede pagar. Acá vamos a tener abogados especializados en la problemática y que va a ser gratuita el asesoramiento jurídico. ¿Saben lo que estamos logrando, gente? ¿Saben lo que estamos logrando si se aprueba esta ley? Ustedes ni se imaginan. No se imaginan. No saben lo triste que es irte a dormir sin poder ayudar a un montón de gente que necesita asistencia, que necesita un abogado, que no saben qué hacer con su vida porque nadie los ayuda. Realmente es recontra importante que esto se apruebe. Debe procurarse la reintegración de víctimas a su familia o a su comunidad, siempre que ello no implique un peligro real o concreto tanto para su vida como para su salud física, psicológica, espiritual y moral, facilitando el traslado a su lugar de residencia dentro o fuera del país, siempre que estuviese dispuesto para su retorno y preste su debido consentimiento. Yo cada vez que leo algo me acuerdo de un caso distinto, en el cual yo no pude ayudarlos por no tener recursos, por no tener la posibilidad. ¿Saben cuántos casos que hay chicos que son captados en otros lugares y no tienen para viajar a su lugar de residencia, volver con su familia o trabajar en que vuelvan a estar con su familia?
Ustedes no se imaginan el dolor que esto genera. La verdad que esta ley para mí es maravillosa. ¿Qué quieren que les diga? Está mal que lo diga yo, pero la verdad que para mí es maravillosa. En el caso de menores de edad deben buscarse formas complementarias de protección de acuerdo a recomendaciones de profesionales idóneos y debe velarse por su reinserción o reinserción al sistema educativo cuando fuere posible. Los niños, chicos, son los que peor las pasan, los que peor sufren, los que más sufren, los que peor la pasan. Los niños son totalmente invisibilizados. Y desgraciadamente muchas veces sus propios padres son parte de ese abuso. Ojalá hubiera existido esta ley cuando yo me escapé de la organización coercitiva. Ojalá. Ojalá. Para el caso de víctimas extranjeras que no hablen español, debe garantizarse un intérprete durante todas las instancias de la asistencia, monitoreo y evaluación que sean necesarias. Del mismo modo debe procederse con personas descendientes de pueblos originarios que utilicen otros lenguajes para expresarse, aunque hablen un grado minoritario de español. Este párrafo no es menor a lo demás. Muchas organizaciones coercitivas no son solo nacionales, son internacionales. De hecho, las más grandes son internacionales. Y muchos de los sobrevivientes son provenientes de otros países. Y viven un montón de años acá porque los tienen sometidos. Y esto va a ayudar a un montón de personas de un montón de lugares. Que estén en tierra argentina va a ser una gran ayuda para ellos en el caso de necesitar la asistencia. Debe realizar su monitoreo y evaluación integral de la situación de cada víctima por el término no inferior a un año. Un año, chicos. Un año. Un año de monitoreo. No es listo, chao, te ayudé. Es un año donde esa persona tiene que seguir siendo asistida, resguardada, monitoreada, que siga bien. Esto es fabuloso. Artículo 8. Protección de los y las menores de edad. Las niñeces cuentan con especial protección contra su victimización. Ay, Dios. Cuando leo el tema de los niños me vuelvo loco. Las niñeces cuentan con especial protección contra su victimización por grupos u organizaciones coercitivas previstas en la presente ley, cuando lo soliciten o se detecten los casos con o sin participación de sus progenitores o tutores. ¿Saben cuántas noches encerrado en ese infierno pedía que alguien me ayude? Muchas noches. Nunca tuve asistencia de nadie. A pesar de ser consciente de lo que estaba sufriendo, el Estado, como es hasta el día de hoy, el Estado no estaba. Como sigue estando invisible el día de hoy. Porque esto es un proyecto de ley. Todavía no es ley. Pero con ese artículo 8 a mí me hubiera cambiado la vida. Hay muchos chicos que están dentro de estas organizaciones sufriendo abusos terribles. Terribles. Muchos de ellos inclusive siendo abusados por sus propios padres por orden de los líderes. Entonces, esos chicos van a morir ahí adentro. O van a crecer y se van a suicidar. Y nosotros nunca nos vamos a enterar que existieron. Entonces,
realmente tenemos que ayudar a esos chicos. En todos estos años de lucha, ayudé a muchos chicos a que sean rescatados. La mayoría de los casos ni siquiera se hicieron públicos. Porque al ser niños, lo más importante es que estén resguardados. Pero he tenido muchos casos donde hemos logrado rescatar a los niños. Pero desgraciadamente a la mayoría no los podemos rescatar. Entonces, necesitamos ayuda del Estado. Necesitamos que el Estado esté presente. Necesitamos que nos ayuden. Entonces, este artículo 8 es, para mí es, ¿qué les puedo decir? Hay muchos Pablos, hay muchos Pablos ahí afuera que tienen 8 años, 9 y que están sufriendo cosas terribles que ni nos imaginamos. Hay chicos que ya no están, como el niño de Neuquén. Ya no están. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos, chicos. Nosotros tenemos que ayudarlos. Porque ellos no tienen voz ni voto. Tenemos que ayudarlos y rescatarlos. Necesitamos que esta ley se apruebe. Artículo 9. Sanciones. El incumplimiento de la presente ley constituye falta grave. Eso está bueno también, porque la deben cumplir la ley. Y si no la cumplen, es una falta grave. Entonces el que no haga su trabajo va a poder ser denunciado también. Artículo 10. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley debe ser determinada por el Poder Ejecutivo. En este artículo hablé con la diputada y hablé con los asesores. Realmente yo les pedí que trabajar en este artículo y realmente ver el tema de que se cree un organismo independiente para aplicar esta ley. ¿Por qué? Porque estas organizaciones coercitivas sabemos que se infiltran dentro del poder y que hay momentos en los cuales gobiernan. Entonces, si esta ley queda solapada detrás de algún organismo o ministerio muy profundamente, va a ser muy difícil que la cumplan. Entonces, yo hice hincapié en esto. El tema es que hay códigos éticos entre los legisladores que, al ser oficialistas, ellos dejan que se debate y que se hable con el Poder Ejecutivo, como para decidir cuál es el mejor sitio para que sea encargado de este proyecto. La realidad es que seguimos trabajando en la creación de un organismo independiente. Pero el gran problema es que cuando hay que poner recursos, es una traba. Entonces también de esta manera estamos, digamos, esquivando esa traba. Pero mi idea es que haya un organismo independiente, o mismo que se cree un observatorio. Que también, en realidad, esta ley no va a depender del observatorio. Pero estaba en un artículo, el artículo 11 de mi proyecto, era la creación de un observatorio que iba a tener como meta la creación de un gabinete interdisciplinario para trabajar en la problemática y para verificar que esta ley se cumpla y para trabajar en mecanismos eficientes para que esta ley se vaya a llevar adelante y demás. Por ahora, en este proyecto ha quedado
tiene el observatorio, pero bueno, cuando pasa a comisión y demás se puede ir reformando y agregando, y la idea es agregar el tema del observatorio como estaba. ¿Y por qué? Porque necesitamos que haya un organismo que se preocupe porque esto funcione, y que venga quien venga, venga un gobierno de extrema derecha, como pasó en Brasil con Bolsonaro o con Macri acá en Argentina, que las organizaciones coercitivas tienen mucha llegada, que haya un organismo independiente que por lo menos pueda denunciar y visibilizar que desde el Estado no se está cumpliendo, desde el gobierno actual no se está cumpliendo con la ley que está aprobada. Entonces, el observatorio para mí, yo le dije, no es negociable, pero bueno, llegamos a la conclusión es que está bien. Primero meter así el proyecto como estaba, y luego en comisión y demás tratar de agregarlo, porque para mí es fundamental. 11. Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los 90 días corridos, contado de la sanción de la misma. Esto está bueno también, porque en la ley de Córdoba que logramos en el 2011, la ley tuve que trabajar mucho y luchar mucho con la ministra de Justicia de ese momento de la provincia de Córdoba para que reglamente la ley, porque raramente no la quería reglamentar. Se aprobó en el 2011 y era el 2012, 2013, y la ley no la habían reglamentado, o sea, no estaba en funcionamiento. Fue tan así que tuve que presionar tanto que terminé escribiéndole emails por privado al gobernador. Y el gobernador, me contaron cómo fue la conversación de una reunión de gabinete, decirle, che, ¿por qué me está escribiendo un pibe de Buenos Aires que hay una ley que nosotros aprobamos y que sigue sin reglamentarse? Pero si la aprobamos, ¿por qué no la reglamentás? Bueno, le levantó el peso y al otro día estaba reglamentada la ley de asistencia a víctimas en la provincia de Córdoba. Tengo los medios ahí guardados, bueno, el artículo 12, adhesión. Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a los términos de la presente ley. Artículo 13, de forma comuníquese al Poder Ejecutivo. La diputada que está impulsando el proyecto de ley es la diputada Mónica Macha por Frente para la Victoria, Frente para Todos creo que es. Es una persona... espérenme que voy a poner la otra cámara. Realmente ya venía trabajando hace mucho tiempo, y esta diputada, digamos que no fue una casualidad que nosotros hayamos elegido, que nosotros no, que yo haya elegido a esta diputada. Hay una persona en la cual me ayudó, que es una periodista que trabaja en el recinto, y que es una persona que conoce mi historia y estuvo involucrada. Y cuando le pedí ayuda le dije, necesito a alguien que sea así, y si es mujer, mejor, porque realmente las mujeres van a cambiar mucho las cosas, ya las están cambiando muy para bien, y creo que para mí era muy importante, además por el feeling que tienen las mujeres con esta problemática, porque justamente inclusive son las más perjudicadas por la problemática. Quería que sea una mujer, y que sea una mujer con ovarios. Mónica Macha me la recomendaron porque inclusive ella estaba a cargo de la mesa de mujeres, de diputados, y creo que por ahí hay que entrar, por la fuerza de las mujeres en diputados. Así que bueno, hablé con ella, tardamos mucho en congeniar tiempos porque ella estaba con otros temas. En un momento yo dije, ya le dije, Mónica, o sea, insistí mucho porque realmente quería que ella lleve adelante este proyecto. Y en un momento ya
le dije, bueno, escúchame, si vos no podés, por lo menos decime sí o no y busco a otra persona. Y me dijo, no, te pido disculpas, estaba con otro proyecto que ya lo terminé y ahora me pongo en lleno con esto que me estás proponiendo. Le re gustó la idea. Mónica además es psicóloga, además de política es psicóloga. Y bueno, le mandé todo lo que tenía y digamos que salió casi tal cual se lo envié. Mi proyecto ni al observatorio no está, pero digamos que hay muchas cosas del observatorio que están en artículos de la ley, así que yo quiero el observatorio porque es algo adicional, pero hay muchas cosas que están. Y hubo otras que quise agregar al final y por también temas que iban a surgir trabas o jugar en contra con otros organismos, no eran viables. Pero bueno, quedamos en que se podría presentar otro tipo de proyecto. Bueno, después están los fundamentos. Que yo no se los mostré. Pero bueno, los fundamentos habla de mi lucha también, de casos en los cuales hemos logrado sentencias favorables, donde queda descrito el accionar de estas organizaciones coercitivas. Habla de la normativa legal. La verdad que los fundamentos están muy buenos, muy buenos. Para los que quieran, esta ley se puede aplicar en cualquier país donde quieran. Quizás lo que podrían por ahí sumarlo un poco en los fundamentos, quizás son casos locales que han sucedido en sus países de origen, pero es aplicable a cualquier país. No, eso es lo que tiene bueno. Bueno, los fundamentos habla de mi lucha, de algunos casos en los cuales participé. Está muy bueno. Recuerden, los que tienen Amazon Prime no les cuesta nada sumarse. Y hoy hubo una persona que me dijo que se podrían juntar recursos también con el tema de TikTok. Yo la vez pasada les había pedido, el año pasado, no sé cuándo. Eso también es una alternativa. Se instala el TikTok con un código que yo les doy y es como que se generan ingresos para ambas partes. Así que bueno, también es una buena forma de quizás generar algún tipo de recurso como para mover lo que hacemos, ¿viste? Para ayudar a generar ingresos, porque todos los ingresos también nos ayudan a hacernos del tiempo para generar contenido o pagar gastos que surgen de esto que hacemos. Así que bueno, mañana, si ustedes quieren, podemos hacerlo de, no sé, tengo que verlo del tema del TikTok y también ponen un código y también suma. Y el tema de la membresía acá de Amazon también. Si alguno ya está pagando Amazon Prime, se agregan acá al canal y no les cobran nada. Y a nosotros es como que nos dan una colaboración de Amazon. Entonces son detalles que cada uno puede ayudar y que todo suma. Ahí está, dale a activar. Ahí salió justo la publicidad de Stream Element. Dale a activar Twitch Prime, vincula la cuenta de Amazon con Twitch y lo vinculás al canal y te haces miembro. Eso está bueno. Y bueno, y ya los demás que puedan, ya saben, tienen la página en Ley Antisectas, tienen la página para sumarse como miembros mensuales, que también el que pueda hacer una colaboración, una pequeña colaboración mensual, también ayuda, porque bueno, nosotros ya sabemos que por mes contamos con ciertos recursos y también nos podemos manejar. Es generar una independencia también, porque si no uno tiene que estar dependiendo de otras cosas y realmente es un problema. Pero bueno, mañana nos vemos, espero que estén todos. Cuando publique mañana en las redes lo que va a suceder a la noche, les pido que lo difundan, así más gente se suma a Twitch y lo puede ver. Así que bueno, les mando un abrazo y gracias a todos por estar, por bancar la parada, como decimos acá en Argentina, y por la buena onda de siempre. La verdad que ustedes son parte de este proyecto de ley, porque sin ustedes esta lucha tampoco sería posible. Así que se agradece mucho, en serio. Se agradece mucho. Mi vida se ha generado un montón de amistad con muchos de ustedes que apoyan después de tantos años. Realmente es muy valioso para mí.
Así que bueno, les mando un abrazo grande. Que descansen y que sueñen con los angelitos, como decía mi vieja. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my own world of